Bueno, vamos a hacer unas preguntas acerca del tema de la no dualidad, porque muchas personas que se han comunicado con nosotros nos cuentan que el tema de la no dualidad es un tema difícil de comprender, aunque sabemos que en esencia es una cosa muy muy sencilla, es la base de todo ser humano y es como un conocimiento, podríamos llamar intuitivo, es algo que no hace falta conocimientos, no hace falta acumulación de frases, de textos, de lecturas. Es algo que podemos ir a la persona que jamás haya leído un libro y planteárselo, igualmente puede sentirlo. Es algo tan natural como eso. Lo que pasa es que nuestra mente está tan acostumbrada a lo complejo, a lo complicado, a lo difícil, a los métodos, a las técnicas, que no lo acepta. Así que te invito a que hagamos como un diálogo, de manera que aquellos que están escuchando, que fueron los que nos pidieron justamente estas preguntas, puedan encontrar eco y puedan sentir que están siendo respondidas. Bueno, quería preguntarte, en nombre de mucha gente, ¿qué es el yo? ¿Cómo lo defines? El yo siempre depende de cómo lo abordemos. Normalmente para la mayoría de las personas el yo es un hecho, es algo que lo han dado por descartado, como que está ahí. Y uno dice, yo camino, yo como, yo voy a ir a tal lado, yo hice tal cosa y me arrepiento, o yo hice tal otra y realmente lo hice muy bien y me felicito a mí mismo. Así que ese yo está como antes de todas las oraciones y a veces tácitamente. Fui al cine. ¿Quién fue al cine? Yo. Entonces ese yo es algo que ha vivido con nosotros por siempre. Y cuando decimos por siempre podemos hilar más fino. Y ese por siempre es a partir de unos 2 años o 2 años y medio de edad, cuando teníamos esa edad, surgió una idea de yo. Hasta ese momento el niño no se enteraba de que él era un ser humano diferente o independiente. Simplemente funcionaba como un organismo, como una planta puede funcionar, hablaba, comía, se reía, pero no decía yo. Inclusive está probado que los niños pequeños no tienen una sensación de ser un yo y se hace un experimento muy simple que se ha diseñado, que consiste en coger un niño pequeño, exponerlo ante un espejo y hacer que se mire en él. El niño toca el espejo, mira la imagen que se mueve, pero no se reconoce. Y para mostrar esto se le hace una marca, a veces en la punta de la nariz, a veces en la frente, con, por ejemplo, un trozo de papel adhesivo, se le pega ahí, de un color llamativo como puede ser el rojo, y se lo pone frente al espejo. Sin embargo, el niño mira la imagen, juega con la imagen, pero jamás se entera de qué es él. Y la prueba está que cuando se hace el mismo experimento con un niño de 3, 4 años, el niño empieza a tocar su frente y finalmente descubre el papel y lo quita. Entonces, eso demuestra que a partir de esa edad comienza, quizás la naturaleza misma lo dispone así, a surgir la idea de un yo. Y ese yo, poco a poco, olvidamos que es simplemente una creación, algo que se agrega a la vida, algo virtual, y empezamos a pensar que existe de verdad. Y cuando llegamos a ese punto, ¿sabes qué sucede? ¿Qué sucede? Sufrimiento. Porque uno dice, yo hice aquello que estuvo tan bien hecho, por lo tanto estoy feliz. Fui yo, felicítenme. Y ahí uno se siente orgulloso y contento. Y por otro lado uno dice, yo hice esa cosa terrible que no debería haber hecho y me voy a culpar el resto de mi vida por ello. Yo debería cambiar en esa actitud que tengo de enfadarme por nada. Yo debería dejar de comer esa comida que me está haciendo daño. Debería comenzar la dieta. Debería tratar mejor a tal otra persona. Entonces ahí comienza una especie de carrera contra el tiempo, donde ese yo intenta cambiar y sufre simplemente por una razón, porque no puede. ¿Y por qué no puede? No puede porque es simplemente una idea. Ese yo fue inventado por la naturaleza y engordado por nuestra sociedad, por nuestro lenguaje. La naturaleza lo puso como una sensación, como un reconocimiento de que uno es un alguien, diferente a los otros alguien. Sin embargo, nuestra educación, nuestro lenguaje, lo convirtió en algo muy real. Y a partir de ese momento, todo lo que ocurre
parece que nos ocurriera a nosotros. El no dualismo plantea la idea de que no nos ocurren cosas a nosotros, solamente ocurren cosas. Y este organismo, o aquel otro, o el de más allá, puede participar o no, hacer o deshacer solo, espontáneamente, sin un yo detrás que esté haciendo todo esto. ¿Cómo pueden vivir las personas a diario con este concepto que usted plantea? Si uno plantea la pregunta así, ¿cómo puede una persona vivir? Quizás el error está en la misma esencia de la pregunta, porque cuando preguntamos cómo, estamos pidiendo un modo que podamos aplicar para llegar a un resultado. Es decir, ¿cómo hago para deshacerme de la ira? ¿Qué debería hacer? ¿Cómo debería comportarme? Entonces uno pregunta, ¿quién? Y uno dice, yo. ¿Cómo debería yo comportarme? ¿Qué debería cambiar yo para que esa ira no esté más? ¿Qué tanto me molesta? ¿A quién? A mí, yo, otra vez. Entonces, si hemos entendido que ese yo es solo una sensación y que no tiene ninguna realidad y que también es inefectivo, no tiene ninguna capacidad de cambiar nada, entonces, al no tener ninguna capacidad de cambiar nada, la pregunta ¿cómo? No tiene sentido, porque si intentamos cambiar las cosas sabiendo que no se pueden cambiar, resultado, frustración, sufrimiento, obsesión. Entonces, ¿qué puede uno hacer? La pregunta también está mal planteada. No hay un alguien que pueda hacer nada. Por lo tanto, no se pregunta. Simplemente hay lo que hay. Vida. Namaste. Namaste.